Hola, bienvenidos a los diálogos del ICA de Brasil. Yo soy Gabriel Delgado, representante del ICA para Brasil y también coordinador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la región sur de América. Hoy inauguramos una temporada más de los diálogos que venimos haciendo de diferentes temáticas. Por supuesto, todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con la producción con la bioproducción, alimentos, energía, bioproductos, bioinsumos. Bueno, así que estamos, nuevas tecnologías y hoy vamos a inaugurar una nueva temporada especial porque vamos a comenzar con una serie de diálogos que tienen que ver con estudios que hemos hecho a lo largo de todo el año pasado y se han abordado muchos temas muy diversos para este quehacer de la política agrícola y un poco más allá. Nuestro objetivo de estos diálogos es reflexionar de cómo vivir el desafío de hoy y convertirlo en oportunidades, especialmente con mucho foco en nuestra región, con este momento tan particular que estamos viviendo en un mundo de guerra, en un mundo atravesado por conflictos y por una geopolítica que parece reacomodarse todo el tiempo. Así que ustedes saben que Brasil, por supuesto, también el Cono Sur en su conjunto, es uno de los grandes gigantes productores de alimentos del planeta y por eso es que tratamos de tener cierta liderancia en los temas y en los abordajes estratégicos que tienen nuestros países. El ICA es una institución de cooperación técnica y nuestro foco es justamente trabajar en ese sentido. Hoy vamos a trabajar un tema muy, pero muy, muy candente, muy de agenda de la crónica periodística, no solamente de la parte agrícola, sino de otras secciones de los diarios, ¿no? De otras secciones de las redes sociales, por decirlo de alguna manera, porque vamos a analizar un tema que es el tema de los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios, hemos hecho un estudio con el tema de qué está pasando con el consumo de carne. Sobre todo en los grandes centros urbanos de nuestro cono sur, que además somos productores de carne. Así que esta cuestión que se ha metido tanto en nuestra cultura, en nuestras vidas, que tiene que ver con el veganismo, los flexitarianos, qué está pasando con el consumo de carne entre los jóvenes, qué pasa con esto de este cambio cultural tan profundo de matar animales para comer, cuál es la relación o la percepción respecto del cuidado del ambiente y todos estos temas. Y estas industrias nuevas que están surgiendo de proteínas alternativas, de carne, de vegetales con gusto a carne, de producción de bioproducción de tejidos en bioreactores a partir de biopsias en animales que no les generan ningún daño. En fin, hemos juntado a dos especialistas que además de ser profesionalmente muy reconocidos por mí, muy admirados, son queridos amigos. Hemos convocado a Mario Riorda, una persona muy, pero muy conocida en el ámbito de la interpretación de lo que pasa en las sociedades y un académico también reconocido. Mario es consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina y él ha ahondado en las creencias, actitudes y decisiones de los habitantes urbanos respecto al consumo de proteínas. Y bueno, y por otro lado, Dieguito Gauna, un investigador, economista, especialista en finanzas agrícolas, que conoce mucho del tema de prospectiva, de nuevas tecnologías y también de los desarrollos tecnológicos en el mercado de las proteínas alternativas, como los alimentos de origen vegetal, las carnes cultivadas, los alimentos en base a insectos y a la fermentación microbiana y todo este mundo que se está abriendo a la nueva alimentación. Así que, antes que nada, quiero agradecerle a los dos la presencia y celebrar que estemos aquí tratando este tema tan estratégico y que espero tenga una buena repercusión. Hola Diego, hola Mario. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme, un saludo, Diego. Un placer poder charlar, debatir, incluso si se quiere hasta presentar resultados, ¿no? Que todavía no han sido públicos. Muchas gracias por la introducción. Siempre has sido un visionario y en estos temas, digamos, que nos toca charlar hoy, hace 5 o 6 años fuiste uno de los primeros que puso esa semilla en la discusión en Argentina, así que estoy en este tema
gracias a vos, así que bueno, nada, eso simplemente Bueno. como para arrancar esta charla, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y para romper el hielo, Mario, arranco por vos, con vos. ¿Qué dicen las encuestas de opinión pública sobre los ámbitos alimentarios? ¿Qué está cambiando y por qué? Así, un comentario general. Bien, lo primero que cuento es que metodológicamente estos resultados corresponden a 3 estudios exploratorios hechos en las grandes ciudades, las 3 principales ciudades de Brasil, en las 3 principales ciudades de Argentina y en la principal ciudad de Uruguay. Si bien la muestra es significativa, no deja de ser, sobre todo pretendiendo extrapolar los resultados, estudios totalmente exploratorios. Sin embargo, hay hallazgos muy interesantes. Lo primero que siempre nos interesa es evaluar proporciones y cantidades de gente para ubicarlos específicamente en los consumidores que pueden ser autodefinidos como omnívoros, aquellos que tienen una prioridad de consumo ubicado preferentemente en lo cárnico, y particularmente ahí no hay sorpresa respecto a que hay aproximadamente 2/3 partes de la población que se autodefinen omnívoros. La verdadera sorpresa está en un núcleo muy potente que representa 1/4 de la población que se autodefinen como flexitarianos, es decir, aquellos que aún teniendo un consumo cárnico empiezan a evaluar una tendencia de todo tipo, preferentemente cultural, hacia consumos que se aproximan al veganismo o que se aproximan al vegetarianismo, ¿no? 1/4 es mucho, particularmente en una sociedad donde antes la palabra flexitariano o esta conducta o este hábito de alguna manera era mucho menor, ¿no? ¿Cuál es el dato o algunos datos que empiezan a aflorar particularmente como grandes resultados? Uno, que en términos de tendencias hay, qué sé yo, presupuestos, como por ejemplo la religión, que en otros lugares podría impactar mucho para explicar los hábitos y que en nuestra región, particularmente dado por el impacto muy potente que tiene especialmente en el judaísmo y el budismo, que son religiones minoritarias en el concierto regional, y esto hace que se explique muy poquito desde esta perspectiva cultural, religiosa, si se quiere, ¿sí? Algunos elementos. Uno, que hay cuestiones clásicas que todavía siguen definiendo la preferencia del consumo, el sabor, el precio, el aporte nutricional, son elementos realmente centrales. Pero hay, o empieza a haber, particularidades específicas, porque el omnívoro sí sigue prefiriendo el sabor, mientras que de alguna manera la preferencia flexitariana, que vuelvo a insistir, ya tiene prácticamente 1/4 de la población, o la preferencia pescatariana, de alguna manera focaliza en la mirada, en el aporte nutricional. Es decir, ya el sabor es importante, pero es mucho más importante el aporte nutricional que el alimento puede agregar, y particularmente las nuevas tendencias que, aunque minoritarias, 6% en el caso vegetariano, 2% en el caso vegano, pero que es significativa en el conjunto acumulado, prácticamente prima como criterio de alimentación todo aquello que tiene que ver, si se quiere, con convicciones éticas, ¿no? Pero además empieza a aparecer, yo diría de una manera macro, algunas cuestiones, como por ejemplo, uno puede considerar el aporte nutricional, el sabor, la cuestión cultural. Sin embargo, mayoritariamente, el alimento es una cuestión de cuidado. Hay una cuestión de cuidado asociado a la salud, hay una cuestión de cuidado asociado a lo estético, y en todos de a poco, aunque no modifiquen mi hábito, empiezan a ser permeables, si se quiere, a una influencia, en algunos mucho mayor, en algunos mucho menor, que tiene que ver con las condiciones éticas. Esto es como el gran pantallazo, ¿sí? Pero que podría, de alguna manera, sintetizarse en algunas cuestiones que me parecen, de mi punto de vista, muy grande. ¿Cuál es? Que si bien no hay una pérdida de terreno del espacio que en la preferencia de alimentos tiene preferentemente la carne, ¿sí? Empieza el concepto carne, el sustantivo carne, empieza a perder la característica o el rol de ser insustituible e indiscutible. Es decir, empieza a cuestionarse yo diría, su primacía, por así decirlo, Su y de alguna hegemonía. manera uno de los tantos elementos tiene que ver con el probar, es decir, hay una dimensión experimental en los cambios de hábitos, especialmente en algún sector de la población, y un ruido cada vez creciente
que de alguna manera choca con esa preeminencia insustituible en algún momento de la carne, que es la idea del matar para comer, ¿sí? Que empieza a ser muy significativa aún de quien consume carne. ¡Wow! ¡Cuánta información, Mario! ¡Cuánta información! Diego, hablemos un poquitito de los sustitutos para este cuarto que Mario estaba hablando. Porque yo sé que son múltiples, hay mucha confusión respecto de cuáles son los sustitutos, qué los insectos, qué los vegetales con gusto a carne, qué la agricultura celular. ¿Podemos hacer un poquito un pantallazo ahí de los sustitutos? Sí, digamos, es importante este punto porque, como decís vos, se confunde en forma permanente. Dentro de lo que es el mercado de proteínas alternativas, hay como 3 grandes grupos que se mapean y hay un cuarto incipiente que después lo mencionamos, pero empezamos con los 3 más grandes, que sería la carne llamada carne cultivada, basada en los desarrollos de agricultura celular, la carne llamada basada en plantas, digo carne entre comillas, después charlaremos por qué, si se le dice o no carne, pero carne basada en plantas que utiliza técnicas, digamos, nuevas técnicas de biotecnología para producir un producto que es una réplica del producto cárnico, carne, entre comillas, basada en procesos de fermentación microbiana, y finalmente este último 4 incipiente, que viene a ser carne basada en técnicas de molecular farming. O sea que hay un universo de nuevas tecnologías, ¿sí?, que intentan de alguna manera competir en el mercado de proteínas alternativas, porque, como ustedes saben, el crecimiento desde el año 2000 de los mercados emergentes y la transición dietaria de todos estos países hace que el consumo de proteína animal sea necesario para todo el mundo. Entonces hay un mercado de proteína muy grande, ¿sí? Entonces hay una cuestión de tamaño donde empresas van a desarrollar tecnología para competir por esos mercados, y también hay una cuestión de sustituir proteínas de origen animal clásicas por otro tipo de proteínas por los beneficios ambientales supuestos, también pongo, por los supuestos beneficios ambientales y sociales de este tipo de tecnología. Ahora vayamos a la diferencia de los dos más importantes. La agricultura celular, que es de carácter fundamentalmente experimental, ¿sí?, que se viene trabajando desde el 2013, o sea, el 2013 tuvo como su primer gran expresión mediática, que fue cuando un investigador de la Universidad de Holanda, Mark Post, cocinó en vivo la primera hamburguesa sintética, la presentó, que había costado, si mal no recuerdo, $300.000 su producción, ¿sí? Ese fue como el primer gran evento mediático de 2013 del año Mark Post, de 2013 de Mark Post. A partir de eso se desarrolló un conjunto de compañías, ¿sí?, que forman este mercado, que con la tecnología es una tecnología que llamémosle, como lo llaman algunos, cruelty free, o sea que no es cruel con el animal, simplemente no deja de ser animal, porque la idea es que se extrae una célula madre de la vaca y lo que cambia es el medio en el cual se reproduce esa célula madre. En vez de reproducirse en la vaca, se reproduce en un bioreactor, ¿sí? A través de un proceso de biogeneración de estas células, de regeneración de estas células, se produce algo, un tejido muscular que se asimila a carne, ¿sí? Ese desarrollo originalmente está enfocado en todo lo que es carne picada, digamos, carne molida, como le llaman en otros lugares del mundo. El otro grupo de tecnología, que son los alimentos basados en plantas, es que realmente no hay animal, ni células madre del animal ahí inmiscuidas, sino simplemente se trata de replicar el producto carne. Es una imitación. O sea, apunta a aquellos consumidores que quieren consumir carne porque quieren comer una hamburguesa, pero saben que no tiene ningún tipo de proteína animal ahí en ese producto, ¿sí? Y en ese caso lo que hay es un conjunto de utilización de técnicas biotecnológicas, ¿sí?, en algunos casos con ayuda de técnicas de inteligencia artificial para seleccionar los componentes óptimos para esta mezcla, ¿sí?, con un número muy importante de productos químicos, o sea, no son productos naturales, ¿sí?, también podemos charlar qué es natural y qué es lo artificial, pero son con un conjunto de productos químicos que genera una hamburguesa que es similar a la hamburguesa de carne. Luce similar, tiene el mismo aspecto y obviamente se apunta a replicar el sabor y todo lo que corresponde a eso, ¿sí? Compite por imitación, ¿sí? Ese es el segundo grupo, que segundo ya está en el mercado, se vende en cadenas, tiene un porcentaje de nicho, es realmente, hoy en día es costo competitivo, porque hoy en día uno puede comprar en un bar, no sé si puedo decir las compañías, pero en una compañía internacional, en una cadena puedes comprar
la hamburguesa tradicional o la basada en plantas, ¿sí? Es un mercado relativamente chico, pero es un mercado que ya está instalado. En cambio, la agricultura celular todavía tiene desarrollo de escala experimental por muchas complejidades que después podemos charlar. Mario, te hago una pregunta. ¿Qué pensás de aquellas personas que, aún siendo omnívoros, se interesan por este tipo de productos? Es decir, yo tuve oportunidad de leer un prospecto de emisión de una empresa que justamente producía hamburguesas en base a vegetales, que decía que en realidad el mercado de ellos no eran los veganos, sino que en realidad ellos querían tener un mercado mucho más importante, incluso metiéndose en la cabeza de los omnívoros que no tienen ninguna limitación ética ni ninguna consideración respecto a la carne, pero que por ahí, por diferentes cuestiones y otros atributos como los que señalaste, también se interesan en eso. ¿Vos creés que estos mercados de proteínas alternativas pueden crecer incluso más allá de los veganos, ¿no? Bueno, si me guío por los resultados son contundentes. Particularmente la migración de posturas, si se quiere, más tradicionales o conservadoras, preferentemente omnívoras, hacia una postura de tipo flexitariana, o incluso de posturas omnívoras hacia una postura que tiene que ver con el veganismo o el vegetarianismo, hay dos fechas claves. La mayoría de la migración no viene de hace largo rato, viene de hace muy poquito tiempo, particularmente de hace 5 años el primer salto migratorio en términos de consumo alimenticio, y de hace exactamente 1 año el segundo salto migratorio, que explica cómo más de 1/4 de la población no está consumiendo carne. La primera lectura. La segunda lectura es que el omnívoro en general todavía es más conservador para salir a probar afuera, pero la potencialidad que manifiesta es enorme. En el conjunto de los 3 países hay un dato que realmente es muy, muy significativo, que es pura potencialidad, pero que cuando de alguna manera existe la chance o la probabilidad de imaginar cambios de hábito futuro, que es aproximadamente, en distintas preguntas, entre el 60% al 63% sería del total de la población alguien que en algún momento podría ir a probar y consumir regularmente o carne limpia, que de alguna manera es lo que decía Diego recién, o sustituto vegetal. Y hay otro elemento importante. Una vez que se da el cambio, no necesariamente, aún quienes consideran que el consumo de carne tiene en el elemento sabor lo predominante, quienes van a buscar un sustituto, de alguna manera empiezan a resignar el sabor. Es decir, no quieren necesariamente un sabor en modelo copia del sabor original. Entienden que es otra cosa, entienden que por ahí va una tendencia y aceptan un sabor diferente o levemente diferente. Entonces, esto también es interesante. ¿Por qué? Porque no necesariamente es copiarle la carne. Es desde la carne migrar hacia, si se quiere, la no dependencia de un tipo de alimento único. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa la población mayor de edad, especialmente el adulto mayor, evidentemente la chance de cambio del consumo es discretísima o insignificante. Claramente, en el nivel o en el sector de la juventud es donde empieza a observarse fuerte nivel migratorio. E incluso hay algo interesante, que Uruguay y Argentina son un tanto más conservadoras en migraciones en el consumo de alimentos, y que Brasil es un tanto más liberal, no sé si en el sentido ideológico, sino en el sentido de animarse a buscar consumos alternativos. Muy interesante. Yo pensaba, y una vez me acuerdo que escuché una conferencia de productores enojados con estos sustitutos, que decían que bueno, que la carne de la agricultura celular, en realidad era, cuando se reproducía el músculo en un bioreactor, se podían generar células cancerígenas, y que bueno, y que en realidad iban a comer un magma de carne. Para los que hemos visto, es una especie de carne picada que se reproduce dentro del bioreactor, que da un poco de impresión a los ojos. Pero, a ver, al final de cuentas, Diego, ¿los productores tienen que estar preocupados por esto? ¿Qué pensás? ¿Cómo son los tiempos? Porque hay como una especie de rivalidad y uno tiene la sensación que no es ni blanco ni negro esto, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista estratégico, los que están preocupados y se ocupan son las empresas. ¿Sí? O sea, las empresas que son las que controlan el mercado, digamos, que comercializan el producto. Para el productor está muy lejos de ese eslabón de la cadena, pero las empresas han tomado una posición activa.
Las empresas más grandes del mundo han puesto su fichita, digamos, en estas empresas de proteínas alternativas. Y concretamente los frigoríficos, Los concretamente. frigoríficos, y en el caso de JBS, que es esta empresa muy grande de Brasil de carne, ha creado el primer centro de investigación en proteínas alternativas en Brasil, es el primer centro en América Latina de investigación en proteínas alternativas. O sea, obviamente los que comercializan la carne están preocupados y se ocupan para, digamos, no perder posicionamiento y estar atento a las nuevas demandas, digamos, que surgen en la sociedad. Ahora, los productores están mucho más lejos de eso, y si uno diría a un productor agradero, ¿vas a dejar de vender carne? Yo diría que no, hay un tiempo muy largo, es una transición muy, muy larga. Por un lado, porque como dijo Mario, si uno ve el porcentaje de vegetarianos a nivel global, si uno toma Estados Unidos, las encuestas de Gallup, el número de vegetarianos casi no cambió en 30 años, el porcentaje, digamos. Lo que ha cambiado es intermedio, ese flexitariano, esa migración, esa disposición a probar nuevos alimentos. Así que hoy en día van a convivir el omnívoro con este tipo de consumidor, por lo cual el consumo de carne va a seguir existiendo, el consumo de carne, digamos, tradicional, por lo cual los productores, su industria no van a desaparecer los productores de carne, pero sí hay una transición larga y las instituciones tienen que ocuparse de tener estrategias proactivas para responder a eso. Las asociaciones de productores, no defensivas, al decir esto no es carne, que bien, es un camino para defender la marca de su producto, ¿no? Pero tiene que buscar caminos más proactivos para resolver eso que puede estar a futuro, puede ser un cuello de botella para el sector. Incluso podría agregar, si me permitís, Gabriel y Diego, hay también un eslabón importante en todo lo que es la oferta de alimentos que tiene que ver específicamente con el último tramo de cara al consumidor, preferentemente en restaurantes o en algún tipo de venta de nicho, por así decirlo. Da la sensación que la migración tiene etapas, ¿sí? Y tiene particularmente contactos esporádicos con este nuevo tipo de consumo. Por lo tanto, también tendrá, desde mi punto de vista, creo, una incidencia muy significativa en ese tipo de oferta culinaria en general, y también muy asociada a los precios. ¿Por qué? Porque hay una limitante en la transición o en la migración, que es no pagar cualquier cosa simplemente por factor de una tendencia en particular. Es decir, lo que hay también es una especie de demanda de una normalización de la estructura de precios para esta nueva oferta alternativa. Che, Mario, una última para vos, para despuntar el vicio, porque te tengo acá y este es un ámbito absolutamente técnico, pero se mezcla con la política agrícola y con las oportunidades de los países. Y cuando se mezcla ahí en la política agrícola, creo que a veces las discusiones que hay sobre estos momentos tan difíciles para el precio de los alimentos, discusiones a nivel mundial me estoy refiriendo, con el tema de la guerra, los commodities por las nubes, el precio de la energía por las nubes, los gobiernos tratando de ver qué hacer para controlar la inflación en alimentos. ¿Cómo ves no el contenido, porque no es tu métier, ¿cómo ves la discusión en general de la carne, de la discusión de la carne, del precio de la carne en Argentina, en Uruguay, en Brasil? ¿Cómo lo ves? Porque da la sensación que hay cierta desconexión con toda esta agenda tan vigorosa, ¿no? Sí, desde todo punto de vista hay una desconexión, y en general la mirada de la carne prácticamente casi siempre, especialmente en algunos gobiernos, termina priorizando, si se quiere, una mirada de impacto doméstico antes que una mirada de un impacto internacional, aprovechando oportunidades, ¿no? Particularmente lo que está sucediendo en Argentina estos días, donde siempre la priorización del mercado interno se posa por encima de cualquier otra decisión que tenga que ver con oportunidades de competitividad de los países, simplemente, y mucho más en nuestros países, cuya ingreso principal en términos de divisas depende precisamente de algo relacionado al agropecuario, bajo uno u otro tipo de esta producción. Me parece que es una discusión totalmente económica por un lado, es una discusión de política doméstica por el otro, pero que claramente no incorpora, o por lo menos de mi punto de vista así lo veo, o por lo menos en el gran debate público, nociones de innovación o modernización que tienen que ver con la transformación de la matriz productiva. Cuando Diego decía, bueno, todavía hay un tiempo probablemente de transición, es probable que muy pocos en términos de política pública, no de política comercial, sino de política pública en el sector privado, estén pensando claramente hacia dónde va esa transición o el cambio de tendencias, ¿no? Si se quiere, hay que tener mucho cuidado en que esta respuesta mía no incorpore elementos de antipolítica,
pero es una visión de muy corto plazo en general lo que tiene que ver con la política agropecuaria y casi siempre con un correlato de tipo impositivo o arancelario, mucho más que de análisis serio de una matriz productiva. Permitime agregar que eso no solamente pasa, digamos, pasa a nivel político, también en las instituciones de ciencia y tecnología, cuyas agendas de investigación y de innovación, digamos, que también obviamente están atravesados por la política, pero tienen un peso fuerte en lo inercial, no se adecúan a estas nuevas demandas de innovación porque implican de alguna manera hacer cambios fuertes o disruptivos en la forma que se genera conocimiento. Así que eso que ocurre en la política también ocurre en la ciencia e innovación, y eso sí es una amenaza de mediano a largo plazo para los productores argentinos, en medida que las agendas de ciencia e innovación no sean proactivas y de alguna manera diversifiquen su portafolio, y no estén tan atados a la inercia institucional. Eso creo que es central, digamos. Da la sensación de que por ahí podría haber elementos modernos que están ocurriendo con mucha vigorosidad en nuestra sociedad que se podrían incorporar a este tipo de discusiones, ¿no? Al menos es la sensación que yo tengo respecto de este tema. Bueno, yo les quiero agradecer mucho la presencia a ambos y quiero darles un comentario final a cada uno de ustedes, si lo desean. Diego, Mario. Dale, Diego. Se quedó congelado, Diego, parece. Quedó congelado, Diego. Bueno, voy a ocupar la oportunidad del congelamiento de Diego. De Diego. Bueno, la verdad es que la oportunidad de analizar estos estudios que son muy largos y muy complejos y simplemente hemos tenido un pantallazo, demuestran que hay una complejidad, ¿sí? Demuestra que la política y las respuestas de estos son totalmente conservadoras, ¿sí? Demuestran que de alguna manera hay, desde mi punto de vista, una visión muy cerrada, muy chiquita, muy discreta. Mucha de la oferta, la diversidad culinaria, cuando uno viaja, qué sé yo, a ciertos lugares o de Estados Unidos o de Europa particularmente, está teniendo una dinámica impensable, y me parece que por aquí todavía estamos lejos, y vuelvo a insistir, mucho de esa lejanía no tiene que ver necesariamente con una estructura de costos, sino con la ausencia de incorporación de este tipo de debates que tiene que ver con charlar sobre hábitos particularmente que hagan al consumo y que además impactan notablemente en la economía, en las matrices de producción. Generalmente, incluso en muchos lugares donde hay producción, en este caso agropecuaria, tienen gobiernos de liderazgos tanto locales como regionales, ni siquiera hablo de los nacionales, totalmente conservadores, que pareciera ser que cuando se aproximan al debate de un cambio de matriz, o por lo menos de un análisis de la matriz actual y cómo podría verse afectada a largo plazo, produce una especie de sacrilegio, ¿no? No hagan olas que esto puede complicarnos. Entonces, me parece que es esto, una de las tareas de este tipo de aportes tiene que ver con lograr instalar visiones técnicas que permitan discusiones políticas no reduccionistas, no simples, densas, con multiplicidad de actores, plurales, con experiencia internacional, que hagan ineludible e insustituible, ya que hablamos acá rato de sustitución, este tipo de debates en la gran agenda pública. Gracias, Mario, muchas gracias, de verdad. Diego. Ahí me congelé. Sí. No, simplemente remarcar que en este tipo de mercados no hay que mirar únicamente lo que está ocurriendo efectivamente en el mercado, es decir, la participación es muy baja, esto todavía no está en el mercado, no debemos preocuparnos, sino hay que mirar otro tipo de señales, como son los niveles de inversión. Si uno mira la inversión total que hubo en capital de riesgo, ¿sí?, en proteínas alternativas del año 2021, fueron 5.000 millones de dólares, que eso duplica la suma total de todos los presupuestos de los institutos de ciencia y pública de América Latina en el mundo. Si uno suma en un año todos los CINIAS, wow. ¡Qué dato! todos los presupuestos, ¿sí?, no llegan a 2.500 millones de dólares probablemente, y 5.000 es solamente en esa industria, digamos, ¿sí? Y una industria que dentro del ecosistema tech, este ecosistema de food tech es relativamente incipiente, digamos, dentro de todo el ecosistema de startup, digamos. Así que hay un crecimiento muy fuerte de las inversiones, así que la tasa a la cual las irrupciones pueden aparecer puede ser mucho más rápido de lo esperado. Y pensar que esto no deja de ser una carrera tecnológica hoy. En el futuro capaz que sea una competencia por el mercado. Hoy es una carrera tecnológica. Otra vez, Diego, se nos quedó congelado, pero bueno,
se queda helado con el tema, Diego. Ahí volví. Ahí volviste, mirá. Dije tomadores de decisiones y me congelaron. No. Bueno, muchas gracias, Diego, de verdad también. Muy buen trabajo, lo felicito. La verdad que yo quiero hacer un comentario final. La sensación que tengo es que todos estos temas pueden representar oportunidades muy, muy importantes para... Pueden representar, perdonen, estas pueden representar oportunidades muy importantes para nosotros estos mercados, y creo que tenemos que pensar la política agrícola para tratar de aprovechar estas oportunidades en vez de rechazar lo que viene pasando culturalmente, que me parece que es muy vigoroso y muy fuerte en todo el mundo. Muchas gracias, vamos a publicar el estudio en @ICABrasil en Twitter, síganos porque tenemos que sumar seguidores, y además va a ser una serie de documentos los que vamos a estar publicando. Así que, nuevamente, muchas gracias a los dos, y esperemos vernos pronto personalmente. Un abrazo, David. Un gusto. Chao, chao.